dice la palabra del Señor que Cristo fue la primicia, hablando de la resurrección. Bueno, no solamente hablando de la resurrección, dice Pablo a los Colosenses capítulo 1 que Cristo tiene la preeminencia en todo. Él es el primero sobre todo lo creado, sobre todo lo que se va a crear, sobre todo lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y en relación a la resurrección, nuestro Señor Jesucristo también fue el primero. Así que vamos a hablar un poquito de este tema que se titula Turnos de Resurrección. Amén. Ojalá y nos ayude el sol. Está un poquito claro ahí. Ojalá y se pueda ver bien lo mejor posible. En caso de que no pueda ver, pues vamos a ver qué podemos hacer. Amén. Turnos de resurrección. Vaya por favor a su Biblia, al capítulo 15 del libro de la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 15, vamos a leer el verso 22 y 23. Me gustaría que buscara en su Biblia, hermano, hermana, me gustaría que tuviéramos todos nuestra Biblia, algo que ha caracterizado al pueblo de Dios por toda su historia, es que somos un pueblo de Biblia. Amén. Somos un pueblo que escudriñamos las escrituras, somos un pueblo que leemos y meditamos en la palabra, de tal manera que ahí está nuestra bendición en meditar en la palabra. Dice el Salmo capítulo 1, hablando del árbol que es plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice que es un árbol que es una persona que medita en la palabra todo el tiempo. Amén. Así que leamos la palabra del Señor, capítulo 15 de Primera a los Corintios, verso 22 y 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Diga conmigo orden. Diga otra vez conmigo orden. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, cuando el Señor Jesucristo, vamos a hablar del orden o los turnos de la resurrección. Usted puede ver en el capítulo 1 del libro de los Hechos que Cristo, que es nuestra cabeza, fue el primero que ascendió al cielo. Cristo, que fue es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? De una manera, dice la palabra del Señor, Él fue el primero en ascender. En Hechos capítulo 1 vemos cómo Él, después de haberle dado instrucciones a los discípulos, dice la Biblia que Él fue levantado en una nube. Y cuando los discípulos estaban mirando ahí, dice la palabra del Señor que un varón se acercó a ellos y les dijo: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y dice la Biblia que les dijo ese mismo Jesús, el cual ustedes ven que hoy asciende, de la misma manera va a regresar. Ahora, hablar de la resurrección, hermanos, es hablar de una doctrina que ha estado todo el tiempo en la Biblia. Hablar de la resurrección no es hablar de algo nuevo. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Sin embargo, la doctrina de la resurrección nosotros la podemos ver en muchas citas en el Antiguo Testamento. Yo le ponía ahí dos solamente, donde Isaías capítulo 26, verso 19, hablando el Señor a través del profeta, dice: tus muertos vivirán y tus cadáveres se levantarán. Puse unos puntitos porque no cabía todo lo que quería que usted leyera, ¿verdad? Ahí hay más palabra del Señor. Y me brinqué hasta donde dice: y la tierra dará a luz a los espíritus. En el libro de Daniel capítulo 12 verso 2
También dice la palabra del Señor, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Cuando Jesús viene a la tierra, una de las cosas que Él les hablaba y les decía a sus discípulos es que Él iba a resucitar. Él dijo, yo mi vida la voy a entregar por amor a ustedes. Cuando Él estuvo frente al templo de Herodes, o al templo que reconstruyó Herodes, dice la Biblia que Él le dijo a los religiosos de ese tiempo, derribad este templo y en 3 días lo voy a levantar. Ellos le dijeron, ¿cómo tú puedes hacer esto si muchos años se llevó en construir este templo? Jesús definitivamente no se refería al templo físico que estaban ellos mirando, sino al templo espiritual que era Él. A sus discípulos les dijo de la misma manera, después de 3 días, así como la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del gran pez, de la misma manera el Hijo del Hombre estará en lo más profundo de la tierra, pero después de eso Él va a salir de ahí. En el Nuevo Testamento yo le marcaba ahí 2 textos de la misma manera que hablan acerca de la resurrección. San Juan capítulo 11, verso 24, dice la palabra del Señor, y Marta le contestó, casi no se ve, vamos a tener que buscar algo aquí, ¿verdad? Para que cierre el resplandor del proyector, o vamos a tener que mover los cultos a la noche. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. En Hechos capítulo 24, verso 15 dice, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección. Ciertamente habrá una resurrección. Estoy leyendo Hechos capítulo 24, verso 15. Si usted no alcanza a verlo de hasta abajo, búsquelo, hermano, en su Biblia. Dice, habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Todos los que morimos, un día vamos a resucitar. Todos, sin excepción de personas. Dice el libro a los Hebreos, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Entonces, hablar de la doctrina de la resurrección es hablar de algo que la Biblia ha venido demarcando desde el primer libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Hablar de la resurrección de los muertos, amado hermano, decía el apóstol Pablo, es nuestra esperanza. Porque si Cristo no resucitó y si nosotros no tuviéramos la esperanza de la resurrección, hermano, seríamos los más pobres hombres de la tierra. Nuestra fe sería en vano. Hermano, no habría pues por qué ser cristiano. Si Jesús no resucitó, dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Jesús resucitó. Dice la palabra del Señor, históricamente hablando, se puede comprobar de que el Señor resucitó de entre los muertos. Ahora, como ya estoy entrando en lo que le quiero hablar, dice la Biblia, yo le marcaba hace un momento un texto en el libro de los Hebreos que dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Algunos de ustedes que conocen mucho de Biblia dirá, pastor, ¿qué pasa entonces con los que resucitaron como Lázaro? ¿Qué pasa entonces con los que resucitaron como el hijo de la viuda que resucitó el profeta Eliseo? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, para poder entrar al tema de la resurrección, quiero marcarle 2 palabras griegas que se traducen en la Biblia como resurrección. La primera palabra, la puede ver usted allí, es la palabra griega egeiro. Esta palabra egeiro, hermano, quiere decir
levantar, poner de pie y despertar. Jesús dio la orden a todos sus apóstoles de que fueran, ahí en Mateo, que fueran a sanar enfermos y también a resucitar muertos. El apóstol Pedro lo hizo, el apóstol Pablo lo hizo, y estudiando la palabra podemos ver algunos otros que probablemente también pudieron hacerlo. Pero la primera palabra que yo le quiero mostrar antes de entrar al tema de los turnos de resurrección es la palabra egeiro, que quiere decir, lo ponía ahí en rojo, levantar. No se ve, ¿verdad? Sí, poquito. Ahorita que se haga más noche ya va a bajar el sol y se va a poder ver. Levantar, poner de pie, despertar. Hay ejemplos en la escritura, le decía yo, donde algunos que murieron volvieron a vivir, pero esa no es la palabra que se refiere a la resurrección final. La otra palabra, para ir avanzando, que se traduce como resurrección, es la palabra anastasis. Esa es la palabra que el Señor Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 5, verso 29, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Algo similar a lo que dijo Daniel en el capítulo 12. Hermano, quiero dejar esta base porque hay personas que creen que ya no van a resucitar. Dicen algunas religiones que el alma que peca, esa morirá y ya no resucita. Hay religiones que su esperanza está en qué sé yo, pero no creen en la resurrección de los muertos. Ahí en el libro de Juan, Jesús está enfatizando o está volviendo a marcar lo que el profeta Daniel dijo. Va a haber dos tipos de gente que resucita, pero de que todos resucitan. Unos van a resucitar para vida eterna. Esos somos nosotros. Amén. Dele gloria a Dios por eso. Pero va a haber otros que van a resucitar, dice San Juan capítulo 5, para juicio. Entonces, como ya puse estas bases para poder hablar de lo que viene, cuando usted lee en la Biblia que Lázaro resucitó, usted también puede mirar ahí mismo que los fariseos querían matarlo. Quiere decir que él iba a volver a morir. ¿Por qué? Porque está establecido que el hombre muera y después que sea llevado a un juicio. Entonces, para hablar ya de los turnos de resurrección, dice la Biblia que el primero que resucitó como primicia fue nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar los 7 turnos de resurrección y después vamos a ir hablando poquito a poquito de cada uno de ellos. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero que resucitó, la primicia en la resurrección. Lo vimos en 1 Corintios capítulo 15. Después de Cristo resucitaron los santos de la antigüedad. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 27. Vamos a ir de rato allí. Después de los santos de la antigüedad, resucitan aquellos que son la novia del Cordero. Según primera a los tesalonicenses y según primera a los corintios, dice la Biblia que los que morimos seremos resucitados y seremos transformados, ¿verdad? Después de, aquí hay algo. Estos primeros turnos, estos 3 primeros turnos, hermano, habla de lo primero que fue o que empezó a ser levantado para el Señor. Recuerde que la fiesta de las cosechas se componía en 3 partes: la primicia, la cosecha y el rebusco. Y esto es lindo, hermano, porque no hubiera primicia si no hubiera cosecha. Amén. Entonces, los primeros 3 turnos de resurrección hablan de las primicias. Cristo, lo mejor de las primicias. Después la gavilla que se presentaba con ello. Y después las primicias generales que en el punto número 3 representan a todos aquellos. Ojalá, hermano, voy a decir esto con mucho cuidado. Ojalá y todos nosotros
seamos parte de ese tiempo de resurrección. ¿Por qué, pastor? Porque para poder ser la novia del Cordero, tenemos que tener nuestras vestiduras muy blancas. Y digo, ojalá y todos podamos ser parte de ese grupo, hermano, porque la Biblia muestra que no todo aquel que le entregó su corazón a Cristo es novia. Hay amigos del novio, hay las vírgenes, hay amigos, hermano, hay varios grupos de salvos, pero en diferentes grupos, pero no voy a hablar de ello. Entonces, la novia del Cordero está compuesta por todos aquellos que guardaron sus vestiduras, aquellos que se consagraron, se mantuvieron velando, se mantuvieron con el aceite hirviendo, iba a decir, con el aceite, no sé en qué estoy pensando, se mantuvieron con el aceite muy alto y la lámpara de ellos nunca se apagó. La novia representa a aquellos que decidieron decirle no al pecado, pero de una manera muy radical. Aquellos que decidieron obedecer al Señor de una manera muy radical. Diga conmigo, así como yo. Así como yo. Ojalá, hermano, y todos podamos ser parte de este grupo de resurrección. Ahora, en el punto número 4, el cuarto turno de resurrección, aparecen los dos testigos que habla la Biblia. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Estoy introduciéndome, hermano. Mire, en el libro de Apocalipsis dice que en el tiempo de tribulación se iban a levantar los dos testigos. Pero que estos dos testigos, estos dos candeleros, estos dos personajes, estos dos olivos que dice la Biblia, van a ser muertos a la mitad de la tribulación. Y sus cadáveres van a estar a la vista por tres tiempos y medio. Van a estar a la vista de todos y la gente se va a burlar y va a haber intercambio de regalos porque ellos murieron. Ellos representan el cuarto turno de resurrección. Después de ellos vienen la cosecha. Cuando el Señor Jesucristo viene, recuerde que no se fueron todos en el arrebatamiento. Hubo aquellos quienes no fueron hallados dignos para poder llegar a la altura o a la estatura de novia, sino que se quedaron a lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, cuando Apocalipsis 1 dice, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y el libro de Zacarías muestra que va a poner sus dos pies en el monte de los olivos, y dice la palabra del Señor que entonces el pueblo de Israel lo va a reconocer. Ahí se da la cosecha de la cual se habla en el Evangelio según Mateo. Todos aquellos que no fueron arrebatados y que de alguna manera tuvieron que lavar su vestidura, sean cristianos o sean judíos, es ese el quinto turno de resurrección. En el sexto turno está el rebusco. ¿Quiénes son estos, pastor? Son los que pasaron de panzazo, hermano. De veras, son los que, hermano, dice la Biblia que usted se recuerda el hombre, vamos a hablar de él más de ratito, el hombre que Pablo mandó a corregir en la iglesia de Corinto porque andaba metiéndose con la mamá, con la esposa de su papá. ¿Sí ha leído esa parte? Donde dice, yo a él ya lo entregué en las manos de Satanás. Mire qué fuerte el apóstol Pablo. A él yo ya lo entregué al enemigo para que a través de esto su alma o su espíritu, mejor dicho, sea salvo. Hay una parte en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, si no estoy mal, donde dice el Señor Jesús hablando, cuando vayas al alguacil o cuando vayas delante del juez, pónete de acuerdo con tu adversario.
Porque si tú llegas donde el juez y no te pusiste de acuerdo, te van a condenar, te van a meter en una prisión y no vas a salir de ahí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Primera a los Corintios capítulo 3, si no estoy mal, dice la palabra del Señor que muchos sus obras van a ser pasadas por el fuego. Pero, y dice ahí, pero van a ser salvos. Pero después, dice la versión en inglés y algunas versiones en español, pero después de haber pasado por el fuego. Vamos a hablar de ratito de ello. Y el séptimo turno, los que resucitan para condenación. Pastor, reprendo ahí, yo no voy a estar ahí. ¿O sí? Hermano, yo no voy a estar ahí. Y yo estoy pidiéndole mucho al Señor porque ninguno de nosotros esté ahí. Porque imagínense, hermano, va a ser terrible que el Señor me diga, Eliseo, a ver, aquí está la lista de las ovejas que te tocó pastorear allá en Waynesville, y fulano de tal, presente, va a decir alguien, aquí estoy, fulano de tal, presente, va a decir el otro, y mengano, presente, y sutano, Señor, se perdió. ¿Cómo que se perdió? Eso va a ser terrible para mí. Porque las almas son de Cristo. Las almas son del Señor. Y de cada uno de ellos, dice el libro de los Hebreos, o de cada uno de las almas que el Señor nos permite, vamos a dar cuentas. Porque usted es carísimo. Por eso si un día yo le llamo la atención, hermano, no se vaya a enojar, es por su bien. Hay cosas que duelen. Dice la Biblia que la disciplina no es algo que nos agrade, pero produce frutos buenos. Ahora, vamos a entrar. No le voy a preguntar si hay dudas ahorita, porque es un tema un poquito profundo. Pero si después usted tiene dudas, le ora al Señor. Recuerde que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Amén. Vamos a entrar a cada uno de los turnos de resurrección. Ojalá y es aquí, Dios mío, está muy claro. Y si apagamos las luces ahí atrás, ¿no se mirará mejor? Si la apagamos todas. Todas. No se mira mejor. ¿Y si prendo estas? No ayuda mucho. Bueno. Necesitamos cortinas, tesoreros. Solo una. Allá y allá y allí. En todos. We need some blinds. Yeah. Ok. 7 turnos de resurrección. ¿Tiene su pluma? ¿Tiene su lápiz y tiene su corazón dispuesto para entrar a este tema? Primero, Cristo. Él es el primero que resucitó. Primera a los Corintios capítulo 15 verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. El primero hermano que resucitó se llama Cristo. Él fue el que puso el ejemplo en esta área. Él fue el que puso nuestra esperanza, porque si Él resucitó, seguramente nosotros también vamos a resucitar. Usted se recuerda que cuando Él estaba, hermano, cuando Él tenía que morir en la cruz, Él tenía que presentar la ofrenda que Levíticos mostraba por el pecado. Él tenía que bajar a lo más profundo de la tierra. Él mismo lo dijo, y tenía que presentar un holocausto en lo más profundo de la tierra. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo, hermano, no terminó en la cruz. En la cruz se hizo la transferencia de pecados, según lo marcaba el manual de la ley o el manual del sacerdocio. Pero después de ello, dice el profeta Zacarías, si no estoy mal, en el capítulo 3, dice que él miró al sumo sacerdote Jesús como un tizón arrebatado del fuego. Cuando él muere en la cruz, hermano, después de la cruz había algo más que hacer. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Cuando el cordero era presentado delante del sacerdote, dice la Biblia
que el sacerdote recibía el cordero y venía la persona que lo estaba ofreciendo. Y dice que el sacerdote ponía la mano sobre el cordero y de alguna manera él decía: los pecados de este señor que sean sobre este cordero. Era como una transferencia de pecados, hermano. Por eso es que en la cruz del Calvario, cuando Jesús, me regreso un poquito. Jesús no había pecado. No había pecado en toda su vida. Pero cuando en la cruz del Calvario los pecados de la humanidad le son transferidos, dice la Biblia que el cielo se oscureció y que él dijo unas palabras: Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, dicen los teólogos, era tanto el pecado que estaba sobre el Señor que Dios el Padre le dio la espalda en ese momento. Pero el sacrificio no terminaba ahí. Dice la Biblia que el cordero, después de morir, usted se recuerda, ya le transfirieron los pecados, mataban al cordero, y después de que el cordero moría, ¿qué seguía? Ayúdenme. Después de que el cordero moría, ¿qué seguía? Tenían que ponerlo en el fuego. Tenía que haber un holocausto. Y eso es lo que el profeta miró. Pero él miró que lo tomaron antes de que se consumiera. Por eso dice el libro de los Salmos y el libro de los Hechos: no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, Jesús muere. Y tengo que decir esto. Usted se recordará que Jesús dijo: mi vida yo la pongo y la vuelvo a tomar, ¿cierto? Pero después el apóstol Pablo dice: y aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos es poderoso para también resucitarnos a nosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando el Señor muere en la cruz, Él toma su vida, Él toma su alma, pero desciende en lo más profundo de la tierra, y ahí donde está ofreciendo su alma, su cuerpo ya lo ofreció en la cruz, ahí donde está ofreciendo su alma para el perdón de todos nuestros pecados, de ahí el Espíritu Santo es el que lo resucita. Cuando el Espíritu Santo resucita a Cristo, Él se convierte en la primicia en la resurrección, el primero que resucitó. Después de esto, hermano, después de que Cristo resucita, con Él dice la Biblia que resucitaron los santos del Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 52, Dios mío, cada vez se ve menos. Bueno, le voy a ir dando las citas, ojalá y usted las vaya leyendo conmigo. Mateo capítulo 27, versos 52 y 53, dice: y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, ¿qué pasó? Resucitaron. Miren esto, Jesús resucita y con Él muchos santos que ya habían muerto resucitaron. Resucitaron espiritualmente, pastor. Siga leyendo conmigo, Mateo 27, 53. Y saliendo de los sepulcros, ¿cómo abrieron el sepulcro? No lo sé, maybe el mismo ángel que abrió el sepulcro de Jesús abrió todos los demás. Pero dice ahí: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Es decir, no solo resucitaron y de incógnito, wow, nadie se dio cuenta, no, se empezaron a aparecer a muchos. Empezaron, hermano, a mí me hubiera dado miedo. Bueno, a lo mejor ni los conocía, ¿no? Pero imagínense que uno de los santos hubiera sido mi abuela, y que de repente llegara: hijo, ¿cómo estás? Santo Dios, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. ¿Y usted de dónde viene? Pues algo sucedió así en Jerusalén, porque dice el verso 53, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Esto tiene que ver con la fiesta de las cosechas o la fiesta agrícola que se celebraba, porque usted se recuerda que con lo mejor de las primicias se ofrecía una gavilla.
Y de esa gavilla que se ofrecía, se seleccionaba lo que era mejor. Cristo lo mejor, y ellos representan la gavilla que se ofrecía al Padre en el segundo turno de la resurrección. Iglesia, ¿está conmigo hasta acá? Amén. Amén. Si hay preguntas, después me pregunta. En el tercer tiempo de resurrección, mire esto, estamos nosotros. En el tercer tiempo de resurrección está usted, estoy yo, están los que están día tras día luchando contra el pecado, tratando de descontaminar su vida, tratando de guardar la santidad para Dios. Ahí en el tercer turno de resurrección estamos nosotros. Todos aquellos, hermanos, que le decimos no al pecado y que tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios, estamos en el tercer turno de la resurrección. Dice la palabra del Señor en el libro a los Corintios, solo le puse Corintios, aunque Tesalonicenses también habla de esto. Dice de la siguiente manera, primera a los Corintios capítulo 15, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Luego nosotros seremos transformados. Pablo lo volvió a repetir en su carta a los tesalonicenses y dijo, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo otra vez y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente seremos arrebatados, seremos transformados y juntos los que murieron y los que siguen vivos van a recibir al Señor en el aire. Este es el tercer turno de resurrección. Aquí, cuando la iglesia sea levantada, creo que hablamos de esto en alguna ocasión, cuando la iglesia sea levantada, empieza la 70ª semana de Daniel. Empieza el periodo de la aflicción de Jacob, empieza el periodo donde dijo el Señor Jesucristo, va a haber tiempo de un dolor tan grande como jamás se ha visto en la tierra. Pero los santos, la novia del Cordero, hermano, va a estar allá en el cielo. ¿Qué va a estar haciendo, pastor? Va a estar en un banquete de bodas. Allá en el cielo se va a dar la unión de Cristo con su iglesia. Eso es lindo, hermano. Imagínese allá usted delante del juez divino y Cristo a la par diciendo, aceptas por esposo a Cristo. Aleluya, hermano. Esto va a estar lindo. Mientras usted está allá por 7 años, ¿por qué 7 años? Porque la costumbre judía marcaba 7 días para las fiestas de bodas. ¿Se recuerda a Jacob cuando se casó? Tuvieron una semana de bodas por cada una de las muchachas. Las ceremonias nupciales judías son de 7 días. Por eso la Biblia marca 7 años donde la iglesia va a estar en la presencia del Señor celebrando las bodas del Cordero. Hermano, yo no sé, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Estar allá y ser parte de la novia. Ser parte de la que se casa, hermano, porque yo sé que el Señor me puso por siervo. Y el apóstol Pablo, mire esto, el apóstol Pablo decía que su trabajo de él era presentar a la novia. Mire qué terrible, hermano. Nosotros estamos para hacer que su vida de usted sea tan pura, sea tan blanca, sea tan sin mancha, que nosotros no vamos a ser parte de la novia. Aunque podemos evolucionar para llegar a ser. Pero la mayoría de los siervos, por eso Juan el Bautista dijo, yo soy amigo del novio. Pero él no era la novia. Pero vamos a dejarlo ahí. Después del tercer turno, hermano, de resurrección, que representa a la iglesia, viene el cuarto turno. Dice la Biblia que se van a levantar. Recuerden que la iglesia ya fue levantada,
Cuando la iglesia es levantada, empieza a correr la semana número 70 que profetizó Daniel. Hasta el día en el que la iglesia sea levantada, la semana 70 de Daniel no ha comenzado. Hasta este momento, todos, Israel y nosotros, estamos viviendo la semana 69. Pero cuando la iglesia sea levantada, va a comenzar la 70ª semana de Daniel. Entonces, cuando comienza la 70ª semana de Daniel, usted se recordará, se levanta el tercer templo, aunque en ese templo no va a estar el Señor, pero se levanta el tercer templo, el pueblo de Israel empieza a estar muy contento porque la esperanza de ellos, según el libro de Ageo, es que la gloria del primer templo sería menor que la gloria del segundo. La gloria del primer templo iba a ser más pequeña. Ellos están esperando la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque ellos creen que cuando su Mesías aparezca, recuerde que los judíos no han recibido a Cristo, todos. Algunos sí lo han recibido. La mayoría de ellos sigue esperando a su Mesías. Ahora, la esperanza de ellos es que cuando el Mesías llegue, el templo esté construido. Y cuando ese templo esté construido, dice la Biblia, que se va a sentar ahí un hombre, el hombre de iniquidad, el hombre que se va a hacer pasar por Dios, el hombre que va a decir, bueno, yo soy su Dios. Y cuando ellos vean eso, dice que se van a levantar los dos testigos para predicarle al pueblo el error que ellos están. Pero este hombre de iniquidad, dice la Biblia, que los va a matar. Mire esto, Apocalipsis capítulo 11, verso 11, estamos en el cuarto turno de resurrección, el cual le corresponde a los dos testigos. Dice la Biblia de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 11, verso 11 y 12, pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos. Está hablando de los dos testigos. Y se pusieron en pie. Es decir, ya los habían matado. Pero después de 3 días y medio, el aliento de vida vino de parte de Dios a ellos y se pusieron de pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Ella se empieza a ver un poquito más, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice el verso 12, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. Ellos son, hermanos, algunos creen, bueno, no se ponen de acuerdo, voy a decir esto primero, ¿verdad? Porque la pregunta sería, ¿y quiénes son los dos testigos, pastor? Bueno, hay quienes creen que es Enoc y que es Elías. ¿Por qué? Porque ellos no han muerto. Pero hay otra línea de pensamiento donde se cree que es Moisés y es Elías, por los milagros que marca el libro de Apocalipsis que hacen. Dice la Biblia que ellos tendrían el poder de convertir el agua en sangre, como lo hizo Moisés, y también tendrían el poder de hacer que lloviera fuego del cielo, como lo hizo Elías. Pero esto no lo tome como doctrina, la mayoría se inclina a creer que es Moisés y que es Elías. Sin embargo, estos dos testigos se van a levantar en el tiempo de la tribulación para predicar en contra del hombre de iniquidad. Y los van a matar. Pero pastor, se levantaron en el nombre del Señor y no que el Señor nos iba a defender, sí, pero mire usted, esos dos testigos el Señor los levanta, el Señor los manda a la tierra para cumplir un propósito, y dice la Biblia que dentro del propósito para el cual ellos estaban diseñados o designados era morir, y murieron. Pero después de 3 días y medio, dice Apocalipsis 11, que el Espíritu de Dios, el aliento de vida vino de parte de Dios y resucitaron, y todos lo vieron. Entonces, primer turno de resurrección, Cristo. Segundo turno de resurrección, los santos. Tercer turno de resurrección, yo.
Cuarto turno de resurrección, los dos testigos. Vamos con el quinto turno de resurrección. En el quinto turno de resurrección, hermano, encontramos a la cosecha en general. Las primicias ya se fueron. Cristo, lo mejor de las primicias. Los santos que resucitaron en Mateo 27, la gavilla que se presentaba junto con las primicias, y los arrebatados como las primicias generales que se traían al templo. Pero después de estas primicias, después de los testigos, viene la cosecha. Y la cosecha, hermano, habla de todos aquellos que no alcanzaron a limpiar sus vestiduras en el tiempo que tuvieron para limpiarlas. Usted se recuerda que había una parábola donde había una fiesta de bodas, ¿verdad que sí se recuerda? Y dice que alguien que no llevaba vestido de bodas estaba bien contento. Ahí, pásenme otro hamburger, pásenme otro sándwich, decía. Y andaba bien contento ahí, paseándose en la fiesta de bodas. Y dice que de repente vino el padre. Y dice que dijo, y ese señor no tiene vestido de bodas. What happened? ¿Quién lo dejó entrar? No tiene vestido de bodas, sáquenlo, regrésenlo para afuera. En este tiempo, después de la tribulación, todos aquellos que no lograron limpiar su vestidura, todos aquellos que mentían y decían, ay, ¿cómo se hace pastor? ¿Qué de malo tiene una mentira piadosa? Una mentira santa. Ay, ese pastor, ¿qué de malo tiene que yo le grite a mi esposo? Le pegue a mi esposo. ¿Qué de malo? Pues los que no se quisieron limpiar van a ser parte de la segunda, de la cosecha. Dice Apocalipsis capítulo 20, allí verso 4, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, este es tiempo tribulacionario, iglesia, y a los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Hay otro texto donde el apóstol Juan mira una gran multitud con vestiduras blancas llegar al cielo y le pregunta al ángel que le está mostrando la revelación y le dice, ¿y estos de dónde salieron? Le pregunta el ángel. Yo no sé, dímelo tú. Ellos son los que lavaron sus ropas en la gran tribulación. Cuando el Señor Jesucristo venga con vara de hierro a imponer el reino, dice la Biblia que los que habían muerto se van a levantar. Ojalá y yo no esté en ese grupo. Yo quiero venir con Cristo. Y yo sé que usted también. Pero va a haber un grupo que se va a levantar después de la tribulación. Esto, hermano, ay, Padre, esto, hermano, va a ser terrible para nosotros. Porque habiendo podido ser parte del arrebatamiento, no vamos a estar. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, va a haber otro tiempo de resurrección. Va a haber otro tiempo de resurrección donde los que no se dejaron poner la marca en la frente, los que no adoraron a la bestia, los que dijeron ya se fue el pastor y yo me quedé, tenía razón el pastor. O ya se fue, o imagínense al pastor diciendo ya se fue el hermano Noé y yo me quedé, Dios mío, santo, no me voy a dejar poner la marca, no voy a adorar porque ya sé lo que viene. Pues ellos van a morir porque los van a matar, pero los va a resucitar el Señor y van a ser parte de la cosecha general. Yo no quiero estar ahí. Pero tenemos la oportunidad de limpiar nuestras... Hermano, por eso es la importancia de limpiarnos día tras día. Pastor, hermano, mire, para eso es la importancia de la iglesia.
o de aquellos a quienes el Señor puso como cabezas en la iglesia. No dice pues Efesios que Él mismo instituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Para que los santos pudieran llegar a la estatura del varón perfecto y poder presentarse como novia delante del Señor. Ahora, ya casi para terminar, está el sexto turno de resurrección, que es el rebusco. Y yo les decía hace un momento, son los que de panzazo se colaron, ¿verdad? Son los que ya resucitaron los arrebatados, la novia. Ya vino la cosecha, pero después de la cosecha, después de que Jesucristo venga a la tierra, dice que va a reinar por 1000 años. Pero ellos todavía no resucitan. Ellos todavía están de alguna manera purificando su alma. ¿Quiere usted buscar las citas que le decía hace un momento? Mira esto. ¿Quiere usted buscar Lucas capítulo 12, verso 58? Esta no se la puse ahí, hermano, porque quería tener un poquito más de espacio. Pero ahí en Lucas capítulo 12, versos 58 y 59, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Verso 59. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún el último cuadrante. En 1 Corintios capítulo 3, verso 15, si usted lo quiere buscar también, está lo que yo le mencionaba hace un momento. Mire esto. Yo lo tengo aquí en la versión en inglés, pero déjenlo busco en español para que lo podamos leer juntos. 1 Corintios capítulo 3, verso 15, dice la palabra del Señor en la versión en español así: si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Déjenme regresar un poquito. Cuando se dé el arrebatamiento y la novia sea presentada delante del Señor, ahí va a haber galardones. Pero cuando se dé la cosecha, ahí ya no va a haber galardones. Ya ellos fueron los que a través de la tribulación lograron limpiarse. Ellos, el sexto grupo de resurrección, dice 1 Corintios capítulo 3, verso 15, él será salvo, aunque así como por fuego. Algunas versiones más lo traducen: no sin antes pasar por el fuego. Yo quería mostrarle la versión en inglés que encontré. Bueno, porque aunque usted no lo crea, I speak English. No entiendo lo que hablo, pero de que lo hablo, lo hablo. Me dice una persona en alguna ocasión: ¿usted lee inglés? Oh, sí, yo leo inglés. Oh, qué bueno, léame esto. No, es que yo lo leo, pero no lo entiendo. Dice ahí esta versión. ¿Sí se ve? Sí, lo voy a subir un poquito más. Dice, they will be saved. Ellos serán salvos. But it will be like someone escaping from a fire. Ellos serán salvos, pero serán como alguien que escapó del fuego. Déjenme regresar a la proyección que tenía. Porque en el sexto turno, ahí estoy. En el sexto turno, que es el rebusco, va a haber personas que de a tiro pecaron, se mancharon, pero que ya eran salvos. Y que por alguna razón tuvieron que ir al infierno. Ahí habría que hablar de los lugares intermedios. Decía la hermana Brenda, de las cajitas. Ahí habría que hablar de los lugares intermedios que están antes del infierno, antes del lago de fuego y antes del reino eterno. Ahora, ¿usted se recuerda la parábola del Señor cuando habló del rico y Lázaro? ¿Verdad que sí? El rico muere
¿Y a dónde fue llevado? Al infierno. El Lázaro muere, ¿y a dónde fue llevado? Por los ángeles al seno de Abraham. Pero si usted analiza despacio esa parábola, hermano, usted se da cuenta que el rico abajo le llama a Abraham padre, número 1. O sea que el rico era hijo. Era hijo de Dios, número 1. Número 2, cuando el rico abre sus ojos y le dice a Abraham, padre Abraham, dile a Lázaro que tome un poco de agua en su dedo y lo ponga sobre mi lengua, porque estoy ardiendo en esta llama. ¿Sabe usted que eso era parte de un rito de purificación? De esa manera se purificaba el pueblo. El sacerdote ponía el dedo en la sangre de lo que había sido sacrificado y de esa manera purificaba. De alguna manera, el rico que estaba en el Seol o en el Hades o en el infierno, de alguna manera él estaba ahí pagando lo que en la vida no quiso pagar. Por eso es que dice, padre Abraham, híjole, yo tuve la oportunidad de purificarme allá arriba, pero no seas malito, dile a Lázaro que venga y me purifique. El Señor le dijo, no, allá es donde se purifican, allá es donde aquí tú tienes que pagar hasta el último cuadrante. Diga conmigo, yo no voy a estar ahí, pastor, reprendo, reviro, en el no, esos se llaman lugares intermedios. Este año, hermano, vamos a estar hablando de temas un poquito así. Porque fíjese que algo que el Señor ha puesto en mi corazón hace tiempo es que tenemos que avanzar en la madurez. Tenemos que crecer. Tenemos que decirle las enseñanzas elementales, dice el apóstol Pablo a los hebreos, o quien escribió Hebreos, las enseñanzas elementales acerca de Cristo son buenas. Hablar de resurrección, hablar de bautismo, hablar de todo esto es bueno, pero tenemos que avanzar. Hay más cosas que la iglesia tiene que saber. Y en el sexto turno de resurrección, estos que no se purificaron, mire esto, dice Apocalipsis capítulo 20, verso 5, los demás muertos no, a ella resucitó la cosecha, ¿se recuerda? Pero dice enseguida, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, en el verso 15 de Apocalipsis 20 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago. Ay, ya se mira calidad, ¿eh? Vamos a tener que mover los cultos, hermano. Nos sale más barato que comprar cortinas. ¿Eh? Entonces, en el verso 5 resucitan todos. Pero en el verso 15 dice, ok, los arrebatados ya resucitaron, son la novia, ya fueron a reinar con Cristo por 1000 años. La cosecha ya resucitó, ya está con Cristo también los 1000 años. Pero después de esos 1000 años hay otro tiempo de resurrección. Y en ese tiempo de resurrección, dice la Biblia y en Apocalipsis 20 que el abismo va a dar a sus muertos. El infierno va a dar a sus muertos. La muerte va a dar a sus muertos. Todos los lugares intermedios donde estuvieron las almas que no se purificaron y que no se quisieron, que se perdieron, pues todos van a dar sus muertos delante del trono blanco. Y todos van a ser juzgados. Pero, según el verso 15, algunos se van a levantar para ver si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando ellos encuentren su nombre inscrito en el libro de la vida, dice que el Padre les va a decir, adelante, pasen al reino preparado para ustedes. Pero esos, hermanos, son los que ya estuvieron 1000 años purificando su vida. Por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, si no estoy mal, 1 Corintios, perdónenme, vamos a ver si lo apunté por acá, capítulo, bueno, ahí en 1 Corintios, usted sabe, para no regresarme, habla de uno que pecó y contaminó su espíritu.
adulteró con la esposa de su papá. Esa no es una mancha. Usted sabe que niveles de pecado, yo le enseñé hace tiempo los niveles de pecado, y en el primer nivel de pecado está la transgresión, se paga en el cuerpo. En el segundo nivel de pecado está el pecado como tal y se paga con el alma. Pero en el tercer nivel de pecado está la iniquidad, y esa es una mancha en el espíritu. Ahora, este hombre de 1 Corintios que se había metido con la esposa de su papá, Pablo dijo, este es salvo, no se va a perder, pero tiene que ser destruido para que su espíritu sea salvo. Este es un ejemplo, entre otros tantos, de los que resucitaron después de 1000 años para ver si su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Y yo pienso que sí estaba inscrito. Después, en la última resurrección, o en la penúltima resurrección, va a haber salvos que salieron. Tome esto con calma, iglesia, tome esto con calma. Después de los 1000 años, después de que Satanás, después de todo, va a haber ese capítulo 20 de Apocalipsis, donde del infierno van a salir para ver si son salvos, según Apocalipsis capítulo 20. Qué bueno, pastor. Yo digo lo mismo, hermano. Imagínense, de ahí que la fiesta de las cosechas nos enseña mucho. Hermano, no es solo traer nuestros platanitos de la primera, como allá en mi país, ¿verdad? Llenábamos el altar de frutas y verduras y se miraba bien bonito, pero no es solo eso. Cada fiesta judía nos enseña un escenario escatológico en el final de los tiempos. Y esta de las cosechas empezaba con las primicias. Tres tipos de primicias que se ofrecían: lo mejor, la gavilla y los frutos generales. Después venía la cosecha y después el rebusco. Y todo era para la casa del Señor. Amén. Yo no sé si usted le quiere dar gloria a Dios por eso, hermano. Lo miro medio dormido, no sé. Pero mire la misericordia de Dios. No me vaya a decir, pastor, qué bueno que me estás diciendo esto, así voy a pecar a gusto. No. Esto no es para que pequemos, esto es para que nos santifiquemos más. Ahora viene mire, ya mi reloj dice 0. ¿Qué pasó? ¿O todavía no empiezo? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que fue cuando cambié a la Biblia. Bueno, en el último tiempo de resurrección, aquí están los que se pierden. Los que resucitaron, ¿sí se alcanza a mirar? Porque dice el libro de Daniel, y dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, ¿se recuerdan? Que todos van a resucitar. ¿Sí era en San Juan capítulo 5? A ver, revíseme por ahí sus notas. ¿Qué era San Juan capítulo 5? Donde el Señor, hermano, no lo vaya a escribir mal, donde el Señor dijo que unos iban a resucitar para vida y otros iban a resucitar para juicio. 5:29. Ah, bueno, qué lindo, se están poniendo atención. Si no, me regreso, hermano. Y el pozole allá se va a quemar. En el séptimo turno, estos son los que resucitaron con el rebusco. Juntos todos resucitaron, pero ellos no fueron encontrados sus nombres en el libro de la vida. Ellos fueron los que se les predicó la palabra, ellos fueron los que venían a la iglesia, pero nunca se convirtieron. Porque le voy a decir algo: una cosa es convertirse y otra cosa es venir a la iglesia. Así como alguien de una manera burda dijo, tú por meterte en un garage no sales después de 3 meses convertido en carro, ¿o sí? Usted se mete a vivir a un garage o se mete a trabajar en un lugar donde hacen hamburguesas y no sale convertido en hamburguesa, ¿verdad? Imagínense. Pues, de la misma manera, el hecho de estar en la iglesia no nos garantiza que nos convirtamos al Señor. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Mateo, por sus frutos los van a conocer.
Porque dentro del trigo, dentro del campo, había trigo y había cizaña. ¿Se recuerda? Y los dos crecieron. Y dice la Biblia, o dicen los que saben de agricultura, recuerda que yo soy de la ciudad, que el trigo y la cizaña se parecen. Ellos son similares, se parecen. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el trigo y la cizaña? Bueno, cuando el trigo empieza a tener fruto, se dobla. Pero la cizaña, como no tiene fruto en la vaina, nunca se dobla. Esto tiene mucho que ver, porque hay cristianos que son bien orgullosos y que no se doblan. Y dicen, no, ¿yo por qué le voy a pedir perdón si el que me ofendió fue él? Ah, no hay fruto. ¿Y yo por qué? Ah, sopórteme esto. Una de las características de los que han recibido el favor de Dios es que llegan y se postran, ¿verdad que sí? El leproso, que era samaritano, de los 10 que fueron sanados, por poner un ejemplo, dice que llegó donde Jesús y ¿qué fue lo primero que hizo? El fruto hace que te dobles delante del Señor. Y ahorita ya se mira bien bonito. Entonces, los que no dieron fruto, por eso la Biblia dice, dad frutos de arrepentimiento, pues. El que robaba ya no robe, el que mentía ya no miente. Si te piden que camines una milla con la capa, si te piden que camines una milla, camina 2. Si te piden la capa, dales también la túnica. Frutos. Porque, hermano, por sus frutos los reconoceréis. Demos frutos para poder ser cosecha. Ahora, o para poder estar entre los que resucitan para vida. Estos que están en el turno séptimo, que se levantaron junto con el rebusco, dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Mira, hermano, qué bonito se mira. Yo trabajando un montón para que se mirara así el slide, y por culpa del sol, ¿verdad? Santo Dios. Bueno, dice ahí Apocalipsis capítulo 20, verso 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ese es el lugar final para todos los que resucitaron y no se encontró su nombre en el libro de la vida. Después dice este otro verso en Daniel capítulo 2, verso 12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia o para el desprecio eterno, pero todos van a resucitar. Al final, todos van a resucitar. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. En esta última parte, hermano, ya para cerrar, yo le puse ahí los 7 turnos de resurrección. Cristo, después de Cristo, los santos que resucitaron, que habían muerto en el Antiguo Testamento esperando al Señor, como Abraham, como David, como Isaías, todos aquellos hermanos que esperaron en Cristo, ellos resucitaron en Mateo capítulo 27. Después de ellos viene usted y yo también. Después de ahí venimos nosotros, que seremos arrebatados y que seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Después vienen los 2 testigos que se levantan para predicarle al pueblo en contra del hombre de iniquidad que se sentó en el tercer templo que fue construido. Los matan, ellos son levantados según el libro de Apocalipsis. Y después viene el número 5, que es la cosecha general. La cosecha donde el Señor pone sus 2 pies en el monte de los olivos y dice, ahora sí, el que no quiera adorar, no le va a llover sobre su tierra, tienen que venir a Jerusalén, bla, bla, bla. Pero ahí resucitaron todos aquellos que esperaron en el Señor. Desde antes en el Antiguo Testamento, desde después de que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Después de ellos viene el rebusco.
Que ahí nosotros no tenemos vela en ese entierro, hermano, porque nos vamos a preparar, nos vamos a santificar, nos vamos a guardar para allá. No queremos estar en los lugares intermedios. Yo no quiero irme a acabar de purificar al infierno, que el Señor reprenda esto. Yo quiero purificarme aquí en la tierra porque esta es la mejor oportunidad que tenemos. Y después de ello vienen los que de a tiro, o los que definitivamente, para no irme tan así, ¿verdad? No quisieron recibir a Jesús. Los que se perdieron, como Judas, que vino ya para perderse, como aquellos tantos que les ofreces la palabra del Señor, y dijo uno de ellos, un magistrado importante, delante de Pablo, dijo: por casi me convences. Aquellos que casi se convirtieron, no van a estar sus nombres en el libro de la vida. Cristo, nuestra primicia. Ahora, yo ponía ahí una pregunta, iglesia: ¿en qué turno nos vamos a levantar? Ese es el centro del mensaje. ¿En qué turno nos vamos a levantar? ¿O para qué nos vamos a levantar? Eso es lo que debe de estar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Tengo la oportunidad. Es que, hermano, Dios es tan bueno. Nos da la oportunidad de ser parte de la novia. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Purificarnos, estar velando, estar orando, estar siempre en santidad para que nuestra vestidura esté limpia al 100%. Pero hay otros tiempos de resurrección. Pero usted y yo decidimos en qué turno de resurrección nos vamos a levantar. Ya de perdiz en el rebusco, pastor. De panzazo, ¿verdad? El caso es que un día, todos, ahí en Apocalipsis 20, la novia ya no está siendo juzgada. Ella ya fue juzgada en el tiempo del arrebatamiento, donde dice la palabra del Señor que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para recibir de parte de Él nuestros galardones. Ahí está la iglesia, ya compareció. Apocalipsis 20 es para que todos, grandes y pequeños, que tuvieron la oportunidad de purificarse, comparezcan delante del Señor. El infierno va a dar sus muertos, el Hades, la muerte, el abismo, todos van a dar sus muertos. Y todos van a estar delante del Señor. Y de ellos va a salir el rebusco. De ellos van a salir algunos que dicen: ojalá y mi nombre esté en el libro de la vida. Pero mire cómo van a salir: ojalá y mi nombre esté en el libro de la vida. O sea que no hay seguridad para alguien que diga: yo de rebusco, pastor. No hay seguridad. Ojalá y en esa última oportunidad el nombre de aquellos que no se quisieron purificar sea encontrado en el libro de la vida. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿En qué turno me voy a levantar? Bueno, en relación a la santidad que usted y yo querramos guardar, en relación al compromiso que usted y yo querramos tener, en relación al amor